Okay. Sorry that we didn't have Bible study last week, but I was interrupted last week and wasn't able to do it, but going to the Dominican Republic this coming Friday. Brother Green, where did you go? He left for a little while, Brother Smith. Dice el hermano Smith que lo disculpen por no haber podido tener reunión el martes pasado, pero ya está aquí listo. Adelante, hermano Green. Go ahead, Brother Green. He's back. He don't have his mic on yet. There, no. I'm going to the Dominican Republic Friday, and I'm probably going to be gone 2 or 3 weeks. Brother Green, you don't have, you are in mute. You need to take out the mute, Brother Green. He may not have his system. El hermano Smith va este viernes para la República Dominicana y va a estar por allá de 2 a 3 semanas. But I'll try to have it at least once while I'm there. Maybe if I'm where I can have it more often than once. Pero él va a tratar de cuando menos una vez tener esta reunión el lunes, y si puede más, tendremos más, ahora que esté en la Dominicana. I have a question from Brownsville, that someone in Brownsville asked the question, why did the apostles have to die such horrendous deaths? And was there a purpose in that? Y tengo una pregunta de alguien de Brownsville, de por qué los apóstoles murieron unas muertes tan horribles, y cuál fue el propósito de ello, de que hayan muerto como mártires. That question is a little bit difficult for me, but I'll try to give the best answer I can. Esta pregunta es difícil, pero voy a tratar de responderla de la mejor manera. I know I talked on that a little bit at home after I saw that question in Little Rock Church. Y después de que recibí estas preguntas, hablé un poco acerca de esto en la iglesia ahí en Little Rock. I remember when Jesus, first off, let me say this, that in the New Testament church, after the day of Pentecost, persecution was severely high. Déjenme decirles esto, que en la iglesia del Nuevo Testamento empezó la persecución muy fuerte. We understand that the persecution was so great that the apostles had, because evidently the men had problems having jobs or finding work because they were connected to this strange group of people called the body of Christ. Y había gente que, pues, por los trabajos o diferentes circunstancias, estaban conectados con este grupo llamado el cuerpo de Cristo. And so the apostles had everyone sell everything they had and bring the money and give it to the apostles so that they could take care of everyone, that everyone's needs could be taken care of. Y los hermanos de la iglesia empezaron a vender sus propiedades y todo lo que tenían y se lo llevaron a los apóstoles para que ellos tuvieran cuidado de todas las necesidades de todas las iglesias del cuerpo de Cristo. When Jesus was hanged on the cross, after his death and resurrection, he came back
for 40 days before the day of Pentecost and dealt with his apostles, making sure that they were there on the day of Pentecost in the upper room to receive the baptism of the Holy Ghost. Y Jesucristo, después de su muerte y resurrección, se le apareció a sus apóstoles y les estuvo predicando y pues animándolos para que estuvieran ahí el día de Pentecostés en el aposento alto, esperando ese poder desde lo alto. And if you remember, when he met with those apostles on the seashore and they had went fishing, how that he dealt with Peter after they came out of the boat and came to shore. What's happened, my wife? I hold a second, brother Smith. Sister Melba, I hear too loud that I cannot interpret. Let me close the door, brother Smith, because I hear my wife. No, don't worry. I turned that off. I was listening to you double, brother Smith. Then It's I was because confused. I turned on one speaker. I'm sorry. Go ahead. Okay. Hey. Yes. Y Pedro allí se lo encontró en la orilla del mar Jesucristo y habló con él. And I believe, I'm not sure if that's the place where he asked Peter, if he loved him. No recuerdo si fue ahí cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? But he told Peter, I'm not sure if that's the place where he asked if they could drink of the same cup that he drank of, but he did tell Peter there that he was speaking to him about the death that he was going to die. Y él habló con Pedro y le dijo el tipo de muerte por el cual él iba a pasar y le preguntó si él podía tomar esa copa que él iba a tomar, esa copa de sufrimiento. The Apostle the Apostle James, John's brother, he was the first martyr among the 12 apostles. El apóstol Santiago, hermano de Juan, fue el primer mártir que murió de los apóstoles como mártir. None of the scriptures are real plain on it, but it looks like God allowed those men to be targets of severe persecution, and he allowed them to die that way to show their extreme examples of being committed to Christ 100%. Y en la Biblia no encontramos mucho acerca de ellos, cómo fueron martirizados y por lo que pasaron, pero Jesucristo permitió eso para que los cristianos, sus seguidores, pudieran ver qué tan comprometidos estaban los apóstoles con Jesucristo. I was telling the church in Little Rock yesterday that a lot of people, they speak about the restored church, about it, and a lot of people look at it as being something very great that's going to come. Y les decía yo ayer en la iglesia de Little Rock que la gente ve como algo muy grandioso, que la iglesia va a ser restaurada. And it is going to be great. The power of God, the glory of God is going to be very powerful. Y sí, va a ser algo grandioso. El poder de Dios se va a derramar y se va a manifestar ese poder con grandes señales. But persecution is also going to be very, very strong in the restored church, just like it was in the New Testament church. Pero cuando la iglesia sea restaurada, va a haber mucha persecución
sobre el cuerpo de Cristo, así como lo hubo en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia de la lluvia temprana. Remember, the scriptures tell us that if you don't take that mark of the beast, you will not be able to buy or sell. Recuerden lo que dice la escritura, que el que no reciba la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. It's not talking about buying or selling natural things. It's talking about buying the word of God or selling it. Y no está hablando de comprar y vender cosas en lo natural, está hablando de comprar y vender la palabra de Dios. Jesus said to buy the truth and sell it not. Jesucristo dice, compra la verdad y no la vendas. You know, the ministry is, they are, you know, it's in effect, they are selling the gospel. Y el ministerio, en cierto sentido, ellos están vendiendo el evangelio. And there is a price to pay to receive the gospel. You'll have to pay for receiving it. Porque hay un precio que pagar con su vida para poder recibir el evangelio. There's not a price that would equal that today, but when the church is restored and the beast speaks and is very strong, persecution will be very great. Cuando la iglesia sea restaurada, la bestia va a empezar a hablar y va a empezar la persecución sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. So not only those 12 men that were apostles to the Jews, but also the apostle Paul, they were very severe targets because they were the ones that were promoting and preaching this gospel everywhere that they could preach it. Y no solamente los 12 apóstoles de Jesucristo recibieron persecución, sino también el apóstol Pablo, porque él estaba promoviendo esta enseñanza, este evangelio de Jesucristo, y él también recibió mucha persecución y muchos ataques. All of the 11 of the 12 apostles had already been martyred when God gave when God gave the apostle John the book of Revelations. Cuando Dios, Jesucristo, le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan, ya habían muerto los otros 11 apóstoles, ya nada más él quedaba. The history shows that the apostle John was put on the island of Patmos. La historia nos indica que el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos. I'm seeing that he was put there by the Emperor Nero, and the reason that he was put there was to keep him from going other places and preaching the gospel. The law was that if an emperor what's the word I'm wanting? Exiliado in English, in Spanish, exiliado. Exile. Yes. He was exiled. The reason, if an emperor exiled you to a city or a place, you could live and stay there, but if you left there, you would be killed. El emperador que lo exilió fue el emperador romano Nerón, porque no quería que él anduviera en las ciudades proclamando el evangelio de Jesucristo y propagándolo. Entonces lo exilió a esta isla, y una persona que era exiliada, si salía de su exilio, lo iban a matar. So also, if the emperor died, if you were still alive when the emperor died, you were free. At that time, you were free to go anywhere. Pero la persona exiliada, al morir el emperador o quien lo haya exiliado, al morir, él ya tenía la libertad de poder salir de su exilio e ir a donde quisiera. The Apostle John, the history shows that
he did leave Patmos and he went back to Ephesus and lived out his life, and that's where he died. Y la historia nos indica que después de que murió el emperador Nerón, el apóstol Juan abandonó su exilio en la isla de Patmos y se fue a vivir a Éfeso. Y ahí estuvo por el resto de su vida. You know, there's some things that the Lord does that it does take some consideration to understand why he does it. Y hay algunas cosas que el Señor las hace con un propósito, aunque nosotros no entendemos el por qué Él considera hacer lo que Él hace. For example, when the Apostle Paul was when he was on the ship that they were taking him with the rest of the prisoners to Rome to see how he could stand before Caesar. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba siendo llevado en un barco hacia Roma con otros presos. Well, on that trip, they had trouble with a big storm and the ship was wrecked at sea. Y en ese viaje, una gran tormenta azotó el mar donde iba la embarcación y el barco empezó a naufragar. And God sent an angel to tell Paul that he was not going to die in that shipwreck or in that storm, but to stay in the boat and to tell the men to all stay in the boat. And he would live and would live. Pero antes de eso, Dios había mandado un ángel que le hablara a Pablo y que le dijo, tú no vas a morir con esta tormenta y diles a todos, a los romanos principalmente, que no abandonen el barco y que no van a morir si no abandonan el barco. The angel told him, you're not going to die because you must appear before Caesar. Y el ángel le había dicho, tú no vas a morir porque tú tienes que comparecer ante el César de Roma. Well, we all know that God he could have prevented the storm from happening. He could have prevented the shipwreck. Nosotros sabemos que Dios tenía el poder para controlar esa tormenta y no permitir que esa tormenta azotara al barco. Él podía haberlo hecho, tenía el poder. It seems that the Lord wanted the people on the ship to realize that God was with him, because he told them, an angel came to me and told me to tell y'all to stay in the ship and you won't die. Pero Dios quería que él fuera de testimonio para esa gente, que les dijera cómo un ángel de Dios se apareció a él y les dijo, no se preocupen, si no abandonan el barco no van a morir, permanezcan aquí. Well, they were going to let all of the prisoners, they were going to let all the prisoners, they were afraid the prisoners were all going to flee, and so they were going to kill them. But the governor of the ship, because he liked Paul, he did not do that. He didn't want to kill the prisoners because he liked Paul. Y los soldados romanos temían que los presos al naufragar el barco, al encallar el barco, los presos quisieran pues huir y estar en libertad y los pensaban matar, pero el gobernador, el que iba jefe de todos los soldados romanos, a él le agradaba a Pablo y por él no dejó que mataran a ninguno de los presos. And it's reasonable to assume that when they finally got Paul to Rome, that they probably told this story about the angel talking to Paul, and that Paul's visit from an angel from heaven preserved their lives in that shipwreck. Es muy posible que cuando llegaron a Roma, los soldados que fueron testigos de lo que pasó con esa tormenta y cómo un ángel se apareció con Pablo y le habló y él compartió de eso que el ángel le compartió, y todos ellos empezaron pues a testificar allá en Roma. Es muy posible que eso pasó.
I would think that that would have gave Paul favor with all of those who were in charge that had to do with his imprisonment and his trial before Caesar. Y todo esto pues le dio gracia al apóstol Pablo con todos aquellos que estaban, que él estaba bajo el cuidado de ellos, que los que controlaban la cárcel, los que lo iban a juzgar. Dios le dio gracia con todos esos personajes. Well, I've often said that, Jesus told his disciples one time, he said, your time is always, but my time is not yet come. Jesucristo le decía a sus discípulos, el tiempo de ustedes es siempre, pero el mío no ha llegado todavía. But I have mentioned that in this case, God had more work for Paul to do. He was too important to God, and his time wasn't always. God had his hand on him and would not let him die until he finished the work that he had him to do. Pero Dios, Jesucristo, tenía un trabajo muy especial para el apóstol Pablo, por eso no permitió que muriera tan pronto hasta que llevara a cabo el trabajo que él estaba encomendando. So the best answer I can give to this question is that these men were great men of God. They were willing to die just like their Savior died, being martyred, and the Lord didn't stand in the way or prevent them from being martyred. He allowed them to be martyred because he wanted the world to know that those men were 100% confident in what they were preaching, and they were willing to die for the gospel. Y la mejor respuesta que les puedo dar es que Dios permitió que todos estos cristianos murieran como mártires para que fueran testimonios vivos de cómo estaban ellos comprometidos con Dios, que no les importaba morir por proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y por vivir para Él, y quería que eso fuera de testimonio para toda la gente. I thought maybe I might, I was talking Sunday morning in Bible study at home. Y el domingo en la mañana, mientras compartía el estudio bíblico ahí en la iglesia local de Little Rock, and I was telling the people, I said, we're still, this ministry is still working on fine tuning our positions on doctrine, and our hope and faith is that we all will see eye to eye, and we certainly believe we will in the restored church. Les decía que ahorita el ministerio está trabajando en que podamos llegar a ese punto de poder ver las doctrinas de la misma manera y podernos ver cara a cara creyendo lo mismo. Y eso se va a dar cuando la iglesia sea restaurada. Let me say, I have learned to appreciate the fact that God has not allowed this ministry to come together until he fixes us in a true understanding of the truth and the doctrines of Christ. Y Dios no va a permitir que lleguemos a la unidad de la fe, a que creamos igual hasta que Él nos arregle, trabaje con nosotros y que podamos ya recibir la verdad por completo para poder llegar a esa unidad de la fe. I've had a great appreciation for this ministry. Yo tengo una gran apreciación por este ministerio del cuerpo de Cristo del día de hoy. Especially the main leaders of the ministry. Principalmente por los
líderes principales del ministerio that were not willing to agree on things that they really didn't agree on. que no están dispuestos a estar de acuerdo en lo que ellos no creen, But there were men that were willing, and I believe God put it in their heart to hold fast to their convictions on certain scriptures until God helped us to come together and see it alike in truth. sino que se mantienen firmes en su convicción, en lo que ellos creen, hasta que Dios nos revele la verdad y que podamos verla todos de la misma manera, creerla de la misma manera. But I do believe that all of us ministers, even though we may hold different positions on certain doctrines that we're not in agreement on yet, Y aunque nosotros, los ministros, no estamos de acuerdo en algunas doctrinas, no las vemos exactamente igual, ahorita todos los ministros del cuerpo de Cristo estamos trabajando en ello. But I do believe that we should be prayerful and consider one another, and we should be seeking God that if our position is wrong, that God correct us and help us with it. Pero nosotros debemos de estar orando, considerarnos unos a otros, considerar lo que mi hermano cree, si es diferente, para que un día pues podamos recibir la verdad y estemos dispuestos a aceptar, aunque sea diferente a lo que nosotros creemos, si vemos que esa es la verdad. So one of the doctrines that we are not together on right now is I believe we all believe that the church is not restored yet. Todo el ministerio creemos que la iglesia no ha sido restaurada todavía. But one of the doctrines we're not together on yet is on whether or not a person can make perfection before the church is restored. Pero en una de las doctrinas que no estamos en unidad, que no creemos igual, es acerca de si la persona puede alcanzar la perfección antes de que la iglesia sea restaurada. En eso no hemos llegado a un acuerdo todavía. There are some brethren in the body that believe that a person can overcome and make perfection and become a part of the bride ever since the New Testament church, even through the dark ages, through all the red horse, black horse, pale horse state, all the way through. They believe there's been not many, but at least some that were able to overcome and make perfection. Hay algunos ministros entre nosotros que creen que después de la iglesia del Nuevo Testamento, después del Pentecostés, hasta la fecha, hay gente que sí pueden haber llegado a ser perfectos vencedores, aún durante la Edad Oscura y las diferentes dispensaciones que nos enseñan los diferentes caballos, creen que sí, algunos alcanzaron la perfección y ser vencedores. Then I remember in reading Brother Souders' papers, he was asked the question, can we make perfection now? En una de las enseñanzas del hermano Saures en los libros de él, se le hizo la pregunta, ¿podemos alcanzar ser perfectos ahora? Se le preguntó a él. And his answer was, I believe we have enough truth now that some could make perfection at this time. Y su respuesta fue, tenemos suficiente verdad el día de hoy, estaba hablando del tiempo del hermano Saures, tenemos suficiente verdad para que algunos puedan alcanzar la perfección ahora mismo. That seemed to be the general
position that at least that I heard when I first came to the body. Y cuando yo llegué al cuerpo de Cristo, era lo que la mayoría creía. Eso que enseñó el hermano Sabres. But there are brethren among us that do not believe that you can make perfection until the church is restored. Pero algunos ministros que se han levantado entre nosotros no creen que uno pueda alcanzar la perfección hasta que la iglesia sea restaurada y el ministerio sea restaurado. So there's several brethren that believed that even up until the time that they died, and they did not believe that they could make the bride. Y algunos ministros sobresalientes aún ya murieron creyendo esto, que uno no puede alcanzar la perfección hasta que la iglesia sea restaurada, esté en esa condición perfecta. I don't know what percentage of people that believe that you can make perfection right now is. La verdad no sé qué porcentaje del ministerio cree que uno puede alcanzar ser perfectos ahora mismo con la verdad que tenemos. That is being it's being promoted in the body pretty strong. Porque eso se ha promovido en el cuerpo de Cristo de manera muy fuerte. And of course, most of the brethren don't know that I don't believe that you can make perfection before the church is restored. Los ministros, el ministerio sabe cómo creo yo. Yo no creo que uno pueda alcanzar la perfección hasta que la iglesia sea restaurada. But and I don't like, you know, I don't like being one that is not, that I'm standing different than other brothers. Y yo no quiero ser aquel que pues se levante a compartir que cree diferente al resto de los hermanos. But I have to be honest, and I cannot agree to something that I know I don't agree with. Pero tenemos que ser honestos y yo no puedo estar de acuerdo en algo en lo cual yo no creo. But I am always considering and praying. Pero sí considero lo que ellos enseñan y estoy orando al respecto. Because I want God's leading and I want the truth. Porque yo quiero la guía de parte de Dios y yo quiero la verdad. But I thought maybe tonight I would give some reasons why I see it the way I see it. Y esta noche quiero darles algunas de las razones de por cuál yo veo las cosas de la manera como yo las veo. And I'm giving that for all of your consideration. Y se los voy a compartir para que ustedes lo consideren. I believe that even the saints should be allowed to hear the men of God in their positions on these things that we're not together on. But I do not believe that any minister are to try to, to try to go against a pastor's teachings. Yo creo que los santos deben conocer las diferentes posturas de los diferentes ministros, como cada uno cree. Pero lo que no creo es de que si alguien cree diferente a como yo creo, pues vamos a atacar la forma de que otros creen cuando es diferente a lo que yo creo. And Bible studies or ministers' meetings, I believe that men should be allowed to give their position. En las reuniones de ministros, creo que se le debe de dar oportunidad a los ministros de presentar la postura de cómo ellos creen en las diferentes doctrinas. But I would never go into a man's church and intentionally preach against what that man teaches and try to cause trouble in his church. I would never do that. Pero lo que no es correcto que un ministro vaya a la iglesia de otro pastor y enseñe y predique en contra de lo que ese pastor enseña en su iglesia, porque eso va a causar confusión y problemas en esa iglesia local. Oh, I do think that ministers should be considerate of their brothers.
Por eso los ministros debemos ser considerados los unos de los otros. Okay, so in the 11th chapter of the book of Revelations, En Apocalipsis 11, Apocalipsis capítulo 11, that chapter shows us the falling away of the church. ese capítulo nos muestra la caída de la iglesia. And it says there in the very first verse, John, El primer versículo. an angel told John, he gave him a reed like a rod and told him to measure the temple of God, the altar, and everyone that worshiped in that temple. Y en Apocalipsis 11:1 muestra como un ángel le dio una caña semejante a una vara de medir y le dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. That word measure means, it means to measure with judgment. Esa palabra medir se refiere a juicio, va a ser medido con juicio. It also means that we need to know the measurements of what was spiritually caused the church to be built, the spiritual temple. Y nosotros debemos de conocer ese tipo de medidas, de juicios, de cómo se va a medir ese templo espiritual, esa iglesia espiritual, cómo debe ser medida. Because it was going to be torn down and done away with, and we would have to have the information of how to restore it, how to build that back. Porque esa iglesia iba a ser destruida, esa iglesia se iba a caer, se iba a ir al desierto, y nosotros ahora tenemos que aprender cómo restaurarla, cómo llevarla a esa condición en que estaba antes de que cayera de la condición en que estaba. Oh, but he told him, but the court that's without, the outer court of the temple, don't judge that, leave that alone, because it's given to the Gentiles, and they'll tread that underfoot for 42 months, which is 1260 prophetical years. Pero le dijo, pero deja fuera el patio exterior, ese no lo midas, ese déjalo fuera, porque va a ser entregado a los gentiles y ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses. Those 1260 years was the amount of time that the Catholic Church ruled and had power over the whole world, the whole Gentile world. Esos 42 meses representan 1260 días, que representa 1260 años en que la Iglesia Católica estuvo gobernando sobre todo el mundo. And the angel told John that that he would give the two witnesses of God power. Y el ángel le dijo a Juan, al apóstol Juan, que les iban a levantar dos testigos que se les iba a dar poder. They would have power to prophesy for the 1260 years that the Catholic Church ruled. Se les iba a dar poder para profetizar durante esos 1260 años en que iba a estar gobernando la Iglesia Católica. They were in sackcloth and ashes because they were in bondage. The word of God was in bondage. Y ellos iban a estar vestidos de ceniza y silicio porque estaban en esclavitud. La palabra de Dios estaba esclavizada. In fact, he said that these two witnesses, he said that their dead bodies, let's see here. Let's see. Y dice que esos dos testigos eran dos cadáveres. Now let's read the 7th verse, Elias, and verse 7, verse 8. Let's see. And 9.
Apocalipsis 11, 7, 8 y 9, hermano Elías. Quítele el mute, hermano Elías. Tiene miedo. Ahora sí. Apocalipsis 11. 7, 8 y 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerás y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y 9. Y 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Okay, so here, these two witnesses, it's talking about the Old and New Testament. Estos dos testigos que habla aquí se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. And it shows that the beast, which is the Catholic system, Y está hablando que la bestia que representa el sistema católico would come out of the bottomless pit. va a salir del abismo. The bottomless pit is that shows that there was no foundation. It had no bottom to it. There was no foundation to Catholicism. Ese abismo representa que no tenía fondo, no tenía fundamento. El sistema católico no tenía fundamento en lo que enseñaban, en lo que creían. But this system would make war against the Word of God and would kill them or destroy their effect or their influence over the world. Pero ese sistema trabajó en matar esos dos testigos, en matar la palabra de Dios para matar la influencia que la palabra de Dios podía tener en la gente, en el mundo. You have to understand why God allowed this. Y uno tiene que entender por qué Dios permitió esto. He did not have a ministry that could withstand it. Porque no tenía un ministerio que podía pararse y enfrentar ese sistema falso. He was going to have to develop a strong ministry with the truth that would develop into a restored church to be able to judge the beast system. Sino que tenía que desarrollar un ministerio para que cuando la iglesia sea restaurada pueda enfrentar ese sistema de la bestia. Now, the New Testament had that kind of ministry. It had the 12 apostles, it had the apostle Paul, and they had the power of God, and they had all that God had available, the power of God available to them to stand against that system. And if you read the 12th chapter of the book of Revelations, they won that war. Y sí, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de la Biblia temprana, sí tenía ese fundamento, ese ministerio de los 12 apóstoles, la verdad de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, para enfrentar el sistema de la bestia de ese entonces, pero después que ellos pasaron de la escena, pues esta guerra se perdió. And here in verse 8, in Revelations 11, it says their dead bodies lie in the street, the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where the Lord was crucified. En Apocalipsis 11:8 que dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Well, this is not talking about natural Israel where Jesus was crucified, but it's talking about a spiritual, prophetical city, and he called it here in the scripture Sodom and Egypt. Aquí no está hablando de esa ciudad natural
en lo natural donde Jesucristo fue crucificado, sino está hablando en lo espiritual. Y también cuando habla de Sodoma y Egipto, está hablando en sentido espiritual. It was called Sodom because Sodom is the highest height that we know of in the Bible that's talking about natural fornication or spiritual adultery and fornication. Cuando habla de Sodoma, está hablando de una gran fornicación, es lo que representa Sodoma, una gran fornicación. Sodom, the judgment on Sodom was because of natural fornication and adultery. En lo natural, el juicio que se llevó sobre Sodoma era por esa fornicación y adulterio y esa prevaricación sexual que se llevaba en Sodoma, por eso fue juzgada en lo natural. But here it's talking about spiritual fornication and adultery against Christ. Pero aquí está hablando de una fornicación y un adulterio espiritual en contra de Jesucristo. Read the 10th verse, Elias. El versículo 10, hermano Elías. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. So, see, this has to do with sodomy, spiritual sodomy. Y aquí tiene que ver con ese espíritu de sodomistas. The Catholic Church made their own priesthood. They weren't chosen of God, and they weren't given gifts of the ministry by God. The Catholic Church gave them their gifts. Los sacerdotes de ese sistema católico no fueron llamados por Dios. Dios no les dio esos dones espirituales ni los llamó para trabajar en el ministerio de él, sino que fueron llamados por el sistema católico. Él nombró a sus propios sacerdotes, ese sistema. And when they set up that system, they rejoiced. Cuando establecieron ese sistema, se regocijaron. Because these two prophets, the Old and New Testament, tormented them. Porque esos dos profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron atormentados. The Word of God condemned their sin and their man-made religion, and they was glad to rise up over it and have their own way and their own religion, even though it was spiritual sodomy. Y estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios atormentaba a todos esos religiosos porque les estaba predicando la verdad y a ellos no les gustaba, y por eso ellos se regocijaron cuando empezaron pues ellos a compartir su propia doctrina falsa. Egypt, it's called Sodom and Egypt. Porque se llama Sodoma y Egipto. The Egypt meant the civil power of the beast system of Catholicism. Egipto representa el poder civil de la bestia. It was sistema Roman. católico en aquel entonces. It was Roman Catholicism. The Roman Emperor Constantine put the Pope in and made him the head of the church. Un emperador romano puso al Papa como cabeza de la Iglesia católica, del sistema católico. So this was a civil and religious power. That the beast system is a civil and religious power made by man. El sistema de la bestia está representada por un poder civil y un poder religioso. Now let's read the 11th verse. Versículo 11, hermano Elías. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Okay, so here
Here it says that John said, I heard a great voice from heaven saying unto these two witnesses, come up hither. Wait, no, I'm sorry. I want to go back to verse 11. After the 1260 years, the spirit of life from God entered into the two witnesses, and they stood up on their feet. Y después de que pasaron esos 1260 años, entró en ellos, en esos dos testigos, el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sus pies sobre sus pies. So after the 1260 years, the Reformation started. Después de esos 1260 años, fue cuando inició la reforma. So God had men, he El raised up men movimiento in the protestante. God raised up men in the Catholic Church that became reformers, and they began to have an anointing from God, and that caused these two witnesses to get up out of the street and being dead, and they were given life by the anointing of God, and they stood up. They stood up. The word of God, the two witnesses, Old and New Testament, stood up. Y Dios levantó hombres dentro de que eran parte de ese sistema católico y fueron ungidos por Dios para que proclamaran la verdad. Y eso hizo que esos dos testigos que habían estado muertos se pusieran sobre sus pies y empezaron a proclamar la verdad de la palabra de Dios y que cayera temor sobre la gente. And great fear fell on them which saw them. Y gran temor cayó sobre los que vieron cómo se levantaron esos dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento. For 1260 years, there had been no anointing, no life from the Spirit of God when men preached the Word of God. But here in these Reformation, these reformers begin to talk, and people begin to feel the Spirit of God and hear His anointing, and that caused fear of God to come upon them. Durante esos 1260 años no había unción del Espíritu Santo sobre alguien que predicaba la palabra de Dios. Estaban muertos lo que predicaba, pero en la reforma Dios empezó a levantar hombres y ungirlos con el Espíritu de Dios para proclamar la verdad, y eso trajo temor sobre la gente al escuchar la verdad de Dios, y ellos empezaron a sentir esa unción que ellos tenían del Espíritu Santo. Amén. Hallelujah. Aleluya. Okay. So Hallelujah. now let's read the 12th verse. Ahora sí, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Okay, so here, now in the Reformation, they stood up on their feet. But go ahead. Durante la reforma se levantaron sobre sus pies estos dos testigos. But after that, they heard a great voice from heaven saying, come up hither, and they ascended to heaven in a cloud. Pero después se oyó una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. So in Revelations, the first chapter, Y en Apocalipsis capítulo 1, and in the 7th verse, versículo 7, read that verse, Brother Elias. léalo, Chapter hermano 1, verse Elías. 7. Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con la nube, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. I want to show you that these clouds is a restored church. Quiero mostrarles que esta nube está hablando de la iglesia restaurada.
he cometh with clouds. que cuando Él viene en las nubes, When Jesus comes in his second coming of the of the Gentile restored church, he's coming in clouds. He's coming in a second heaven condition. And it showed there as being clouds. cuando Jesucristo venga en esta segunda venida, Él va a venir en las nubes, en esa condición de segundo cielo, donde la iglesia está siendo restaurada a esa condición de paraíso, de segundo cielo. And every eye will see. Y todo ojo lo verá. That doesn't mean that everyone will have an absolute vision and understanding of his coming, but they're going to see his manifestation just like the Jewish world. In the end of their world, they saw the manifestation of God. Esto no quiere decir que todos van a tener una visión y entender cuándo es la siguiente venida de Jesucristo, sino de que van a ver su manifestación de esa iglesia restaurada, así como lo pudieron ver en el mundo judío, cómo se manifestó el poder de esa iglesia temprana, ese ministerio de la iglesia temprana. And they also who pierced him. And also what? The ones that pierced him, pierced his side. Incluyendo los que lo crucificaron. And that's God is going to quicken the Jews at that time. The Jews have never believed that Jesus was the Messiah, but they are going to see this restored church, and that's a picture of God touching the Jewish people, which is a picture of Elisha receiving the mantle of Elijah. Los judíos hasta ahorita no creen que Jesucristo sea ese Mesías que ellos han estado esperando, pero cuando la iglesia sea restaurada, ellos van a poder ver esa manifestación del poder de Dios y van a creer que Jesucristo es el Mesías, y esto es un cuadro de Eliseo cuando recibió ese manto de Elías sobre él. Now let's go to the 14th chapter of the book of Revelations and the 14th verse. Apocalipsis 14:14. Read 14 and 15. Y lea el versículo 14 y 15 del Apocalipsis capítulo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre las nubes: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Okay, so here, now we see there's going to be a harvest in the end of the Gentile world. Aquí vemos cómo va a haber una cosecha al final del mundo gentil. I'll give you a scripture on that in a minute. Ahorita en un minuto más le voy a dar escrituras de esto. But I want to show you, here comes Jesus on a white cloud. Y aquí enseña cómo viene Jesucristo en una nube blanca. And he had on his head a golden crown. Y sobre su cabeza una corona de oro. And in his hand a sharp sickle. Y en la mano una hoz aguda. Well, the book of Proverbs shows us many times that gold is wisdom. Y aquí nos está hablando cómo el oro representa la sabiduría. And Jesus is coming on a cloud or in a restored church with the wisdom of his rulership. Jesucristo va a venir en una nube, en una iglesia restaurada, con su sabiduría para poder regir y gobernar
sobre we la know that the tierra, hand of God is his ministry. porque la mano de Dios representa su ministerio. Amén. And in his hand is a sharp sickle, which is the word of God. Y en su mano una hoz aguda esa hoz aguda representa la palabra de Dios. It's sharp. It's quicker than a two-edged sword. La palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos. And here he comes on a cloud, and a voice comes out of the temple. It says, "Thrust in your sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe." Y aquí cuando viene él en esa nube, se va a oír esa voz que dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Now, you remember when Jesus was teaching his apostles the parable of the tares? ¿Recuerdan cuando Jesucristo les enseñó a sus apóstoles acerca de esa parábola de la cizaña? That's in Matthew 13, verse 39. I want you to read that verse. Mateo 13:39, léalo, hermano Elías. Ah. Dice, Mateo 13:39. dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. 39. Notice here he says the harvest is in the end of the world. Ya. Aquí habla cómo la cosecha se va a dar al final del mundo. So here I'm showing you, now let's go back to Revelations 11. Vamos a Apocalipsis 11. And verse 12. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Okay, now what I'm trying to show you that Jesus, he comes in a cloud when? In the end of the world at time of harvest. ¿Cuándo va a venir Jesucristo en una nube? Al final del mundo gentil para recoger la cosecha del mundo gentil. I'm showing you spiritually the cloud is a restored church. En lo espiritual, una nube representa la iglesia restaurada. Okay, so now let's read verse 13. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. So when they ascend to heaven in a cloud, that's second heaven in a restored church. Cuando asciendan en esa nube, va a ser esa iglesia restaurada que va a estar en condición de segundo cielo. And in the same hour, there was an earthquake. Y en esa misma hora va a haber un terremoto. That's talking about the last prophetical hour. Está hablando de la última hora profética. Then it says a 10th part of the city fell. Y luego dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 10 is the number of judgment. 10 representa juicio. And so I believe God is going to judge. Of course, right now, my position is that this great earthquake is the fall of America from a dragon and superpower. Y es mi forma de creer que
que este terremoto representa esa sacudida que se va a llevar en los Estados Unidos y va a caer de esa condición de superpotencia en la que está actualmente. And 10 is the number of judgment. El número 10 representa juicio que se va a llevar a cabo. And in the earthquake were slain of men 7,000. Y luego dice que en ese gran terremoto murieron 7,000. Well, 1,000, the number 1,000 is the number of rulership. There were rulers of 50s, hundreds, and thousands in Israel. El número 1,000 representa gobernadores, que cuando dice que gobernaban en sus miles. And 7 is a number of, it's a complete number. El número 7 representa número completo. And so God is going to judge a 10th part, or he's going to judge all of the rulership of those in America that have set up the image of the beast. Y Dios va a juzgar por completo a aquellos gobernantes de los Estados Unidos que están promoviendo al sistema de la bestia. And it says the remnant were affrighted, and God gave glory and gave glory to God. They gave glory to God in heaven. Y los remanentes tuvieron temor y le dieron gloria al Dios del cielo. I believe when judgment comes on the United States of America, the people in America are going to become fearful and begin to seek God. They're going to begin to look God for help. Cuando Dios juzgue a los Estados Unidos, la gente va a entrar temor en la gente y van a buscar más de Dios. And the second verse 14. Y el versículo 14 dice del segundo ay que pasó. Yeah. So the second woe is past, and the third woe cometh quickly. Dice el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. So we've always taught the first woe is Mohammedism that brought a woe on the Catholic Church that allowed the Reformation to start. El primer ay representa al grupo religioso musulmán que vino sobre el catolicismo y permitió la reforma. The second woe is the fall of America. Y el segundo ay representa la caída de los Estados Unidos. And the third woe is the Battle of Armageddon. Y el tercer ay representa la batalla del Armagedón. Now let's read the 15th verse. Versículo 15, hermano Elías. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. So here, the seventh angel, now this is the seventh trumpet. Aquí habla de la séptima trompeta del séptimo ángel. This is why I've always said that in the 11th chapter of the book of Revelations, the seventh trumpet sounds, and it continues to sound until the end of the book. It takes up half the book of Revelation, and it's because it's that important of all what is going to transpire in that last prophetical hour. Y siempre lo he dicho que aquí en Apocalipsis 11 empieza a sonar esa séptima trompeta y va a terminar de sonar hasta el final del libro del Apocalipsis, allá en Apocalipsis 22. Esto muestra lo importante que van a suceder todos estos eventos durante esta séptima trompeta, durante esa hora profética. So I'm showing you here in the seventh, when the seventh angel sounds, it says that the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he'll reign forever and ever. Y cuando empiece a tocar esta séptima trompeta, Cristo y su reino va a reinar por los siglos de los siglos.
He was the rider of the white horse in the New Testament. Él fue el que cabalgó el caballo blanco durante la iglesia del Nuevo Testamento. And he hasn't been the head of the church since. Y desde entonces, Since it él fell es, away, Brother Hugo. Since it fell away. sí, y desde entonces él ha sido cabeza de la iglesia, aún desde que la iglesia cayó. But here, he in the seventh trumpet, he becomes the head of the church. Perdón, cuando la iglesia cayó, dejó de ser él la cabeza de la iglesia, pero aquí muestra cómo él va a ser la cabeza de la iglesia. Once again, he is in complete rulership. Y una vez más va a estar rigiendo por completo. Like it said in the 14th chapter, in the 14th verse, he comes in this cloud with a golden crown upon his head. Como dice Apocalipsis 14:14, que va a venir en una nube con una corona de oro sobre su cabeza. And the church will never fall away again. It says here, he will reign forever and ever. Y la iglesia no va a volver a caer de nuevo, sino que Jesucristo va a reinar por siempre y para siempre. Okay, now, Mm. now read verse 16 and 17. Versículos 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te da que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. So, El 18, 18, 18, Brother Smith. not yet, not eight, just Oh, 16 and okay. 17. So here he's showing that the ministry, the 4 and 20 elders, Y aquí está enseñando a los 24 ancianos que representan el ministerio. they fell on their faces and they begin to give thanks to the Lord. He said, the Lord which are, which is, which was, and is to come. Y postraron sobre su rostro y adoraron a Dios y le dijeron el que eres y que eras y que has de venir. That's something we can be blessed in, that God has helped us to see what happened, what was in the New Testament church, and what is today, and what is going to happen in the future. Considérese bendecido, hermano, hermana, y privilegiado de que Dios nos está permitiendo ver lo que fue allá en la iglesia del Nuevo Testamento, lo que está haciendo, pasando el día de hoy y lo que va a suceder en el futuro. Because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Y se le va a dar gran poder para que reine. Okay, now let's read the 18th verse. Ahora sí, el versículo 18, hermano Elías. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay, so the nations are angry because God's wrath is come in this restored church of the truth of God's word being preached and condemning everything that's out of line, and the time of the dead that they should be judged, and that God would give reward to his servants, the prophets, and to the saints. Las naciones van a estar enojadas porque la palabra de Dios al proclamarse va a estar condenando todo aquel mal que están haciendo y van a ser juzgados por todo eso mal que ellos hicieron y
y dice que Dios le va a dar su galardón a sus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen su nombre y a los pequeños y a los grandes. So now the Lord, now he's talking about the time of the dead. Y ahora está hablando del tiempo de los muertos. And that he's going to give reward to his prophets and the saints. Y cómo le va a dar su recompensa a los profetas y a los santos. Oh, let me give you just a few scriptures on reward. Déjenme darles escrituras acerca del galardón, de recompensa. Lord. In Ruth, the second chapter of Ruth Ruth capítulo 2, and verse 12. versículo 12. Ruth, capítulo 2, Versículo 12. Ruth. Sí, capítulo 2, versículo 12. Ruth. Yo tengo en mi Biblia, Yeah, I know. Después de Jueces y antes de Primero de Samuel. Sí. antes Samuel primera. Ya. Ya, Ok, Ruth 2, verso. 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. okay. Does that say that God give you a full reward? Is that what it says? Yes, it says a full reward. Tu remuneración sea cumplida. Oh, the apostle, so Ruth she was a Gentile. The book of Ruth represents the church, in the end of the Gentile world, and the Gentiles coming to the restored church, and that God here, Boaz, a type of Christ, is telling her he wants to give her a full reward. Y Ruth representa la iglesia gentil restaurada. Boaz representa a Jesucristo, quien le va a dar una recompensa completa a esa iglesia. In the 40th chapter of Isaiah, En Isaías 40, verse 10, versículo 10. Isaías 40, verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. So here Isaiah this is a prophecy of the New Testament church. Esta es una profecía de la iglesia del Nuevo Testamento. And his coming. Que iba a venir, que iba a suceder. It also applies to the restored church in the end of the Gentile world. Pero esto también aplica a la iglesia restaurada, a la iglesia gentil restaurada. The Lord will come with strong hand. That's a powerful ministry. El Señor va a venir con poder y su brazo señoreará, va a manifestarse con poder. And his arm will rule for him. Y su arma, y su mano va a señorear. That's the arm of God the Father. That's Jesus. And at the end of that arm is a strong hand.
El brazo representa a Jesucristo y la mano representa al ministerio. And his reward is with him and his work before him. Y su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. So that reward, Esa recompensa, God is gonna. You remember the parable of the penny. the parable of what they? Of the penny. Ah, You the know, penny. they don't. What is it called in Spanish? ¿Cómo le Centavo. llama? Pero What is penny, pero a penny is 1 cent, but how do we call it, Brother Elias? Drachma, ¿o qué? Él se refiere pena como castigo. No, pero está hablando de penny, de un penny, de un centavo. ¿Y In the Bible. cómo dice esa moneda? What the word it uses? Drachma o No, Denario. denario. That's it. denario. Well, Denario. denario, that's money, but there was a word. I can't think of the word right now. That was a Roman soldier's wages. Era I don't la remember. moneda con la que se pagaba a los soldados romanos. But if you remember when Jesus gave this parable, he showed from the 1st to the 11th hour, they all got the same penny. Y cuando dio esa parábola, como los que trabajaron desde la primera hora hasta la hora 12ª, todos recibieron la misma paga. But when the work was done, they all got paid. They all got paid what they were promised. Y a todos se les pagó lo mismo, lo que se les había prometido. They got their rewards, what I'm trying to say. Lo que estoy tratando de decir, recibieron su recompensa. Okay, and then look in the 19th verse. Read the 19th verse. Versículo 19. De Hermano Lucas. Elías. De Lucas. Y Isaiah 40, Brother Smith. 11, chapter 11, verse 19, the next verse. Chapter 11. Ok, capítulo 11. 11:19, ¿En what Otro book? versículo. What book? Luke? Oh, no. Él está hablando de Isaías. Revelations. Apocalipsis. Revelation. Ajá. What chapter? Brother Smith? 11. 11:19. Ok. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. So here it tells us the temple of God was opened in heaven at this time. El templo de Dios fue abierto en el cielo en este tiempo. And the temple, and there was seen in the temple the ark of his testament. Y el arca de su pacto se veía en el templo. That's in the Holy of Holies. Esto está hablando del lugar santísimo. There was no way into heaven before this. The temple was closed, but now it's open. Holy of Holies is now available. Porque antes de este tiempo no había acceso al lugar santísimo, pero ahora ya está abierto y hay entrada al lugar santísimo. Oh, I'm trying to, let me give you one more scripture, at least on reward, and that would be in Isaiah 62, verse 11. Isaías 62:11 habla también acerca de recompensa. Isaías 62:11. Pretty He good. aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene su Salvador. He aquí su recompensa con él. Delante de él su obra.
Okay, so here, the Lord is going to come in the end of the world. Señor Jesucristo va a venir al final del mundo gentil. Say to the daughter in Zion, behold, thy salvation cometh. Y la hija de Sión se le va a decir, viene tu Salvador. His reward is with him and his work before him. Y su recompensa con él y delante de él su obra. They shall call them the holy people, the redeemed of the Lord. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Amén. Hallelujah. A city Amen. not forsaken. Y te llamarán ciudad deseada, no desamparada. We will not be forsaken. God is coming and he's coming with his reward. He's going to reward us with life eternal. Dios no se va a olvidar de nosotros, viene con su recompensa y nos va a recompensar con la vida eterna. Amén. So there's one more verse I want to give you before I close. Y antes de cerrar, quiero darles un versículo más. And that's in Revelations 14 and the 13th verse. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que decía desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. So here in this 14th chapter, let's read the 6th verse. Lea el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, Go ahead. lengua y pueblo. Verse 6. Okay, so this is still part of the 7th trumpet. Aquí todo esto es parte de la séptima trompeta. And John sees another angel or another ministry fly in the midst of heaven having the everlasting gospel. Y aquí el apóstol Juan ve a otro ángel, otro ministerio que llevaba el evangelio eterno. This ministry has 3 messages. Este ministerio lleva 3 mensajes. The first message is fear God and give him glory. El primer mensaje, teme a Dios y dale gloria. For the hour of his judgment is come, the last prophetical hour. Porque la hora de su juicio viene, la hora profética. You know, that what that tells me is we do not fear God proper, not enough. ¿Sabe qué me indica esto? Que ahorita no tememos a Dios lo suficiente. Verse 8 shows another angel, another message. Their second message is Babylon is fallen, is fallen. Versículo 8 nos da el segundo mensaje. Babilonia ha caído. And this, what it's talking about here in Babylon, is Babylon that is joined up with the image of the beast system. Babilonia que se ha aliado con la imagen de la bestia. And then the third message of this restored ministry is in the 9th verse, and it says, if any man worships the beast and his image, and receive this mark on their forehead or in their hand, the same will drink of the wine of the wrath of God. El versículo 9 nos da el tercer mensaje de este ministerio de la iglesia restaurada, diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él va a recibir de la ira de Dios. This is in the last prophetical hour. Esto va a ser en la última hora profética, The restored church. cuando la iglesia sea restaurada. Jesus is coming in the clouds. Jesucristo viniendo en las nubes. And verse 13, Y versículo 13, it says, blessed are they which die in the Lord from henceforth.
Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Why would that be in there if at this time, during the last prophetical hour, is when you're going to be blessed to die in the Lord and rest, enter his rest, cease from your labors. In other words, reach perfection. Es que es en este tiempo de la iglesia restaurada, en esta hora profética, es cuando su pueblo va a descansar de sus trabajos porque va a alcanzar la perfección. If you can make it before the last prophetical hour, Y si cree que usted puede hacerla antes de la hora profética, then why would it be you be blessed to die in the last prophetical hour? porque entonces dice que usted va a ser bienaventurado de morir en la hora profética? Why would that promise be given to you at that time? ¿Por qué se va a dar esa promesa a usted en ese tiempo? Now, let me say this. I'm going to close tonight, but I want to say this first. Y ya vamos a cerrar, pero antes quiero decirles lo siguiente. There have been men that said, you know, when you take this hope away from people, they lose faith. Hay gente que dice, cuando le quitas esa esperanza a la gente van a perder su fe. I'm not taking any hope away from them. Yo no estoy quitando ninguna esperanza de la gente. I believe with all my heart, if you'll be faithful to God, that's all you can do, and that's your part, and the rest is left up to him. And if you're striving to serve God, you're going to make it. Si usted es fiel a Dios y se está esforzando por hacerla, usted la va a hacer. Hay esa esperanza que usted la puede hacer si sigue siéndole fiel a Dios, esforzándose por vivir para Él. Because just like in the New Testament, God provided a resurrection for the just after Jesus' resurrection. Porque así como en el Nuevo Testamento, Dios permitió una resurrección para los justos. The book of Hebrews says that they, without us, could not be made perfect. Those that resurrected in the New Testament that had died and were in the graves, they could not be made perfect without us or without the New Testament church and the full manifestation of God. Vemos como dice en Hebreos que ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. So I see where we read in the 11th chapter, the time of the dead that he would reward his servants, the prophets and his saints. I believe he's going to resurrect them. It's the time of the dead. It's the resurrection of the just, and they will be rewarded with a full manifestation of God to finish their work. El Señor va a permitir esa resurrección de los justos en estos últimos tiempos para que ellos puedan recibir su recompensa. So if you're not doing everything you know to do and you're not faithful, then you're not going to come up in that just resurrection. But if you're doing all of that, you are going to resurrect in the resurrection of the just. And if you're striving to serve God, that makes you just, and you'll resurrect for the purpose of making the bride in the restored church. Si usted se está esforzando en ser fiel a Dios y servirle con todas sus fuerzas y haciendo lo correcto, usted va a caer en esa categoría de justo y va a resucitar y va a poder ser parte de la novia. So I just gave y'all this little lesson tonight. I wanted you to understand why I see it the way I see it when I see these scriptures this way, and I've had no one be able to give me
not a better explanation, but any explanation. I would just, these scriptures, I cannot just do without these scriptures. I have to consider these scriptures. Y yo tengo que considerar las escrituras y por eso quería que vieran por qué creo en la forma como creo, basado en estas escrituras que les he dado, y nadie me ha podido dar escrituras que contradigan la forma en que yo creo basado en estas escrituras que les he dado. So I appreciate you listening to what I'm saying and hearing my position on this subject. Y aprecio que hayan escuchado cuál es mi posición en este tema. I'm just trying to make myself clear about what I'm saying. Y quiero ser claro en lo que les he estado compartiendo. Okay, I love all of y'all. I appreciate you. Los amo y los aprecio a todos ustedes. Those of you that are in the Dominican Republic, I'm looking forward to seeing you this coming weekend. Hermanos de la República Dominicana, nos vemos este próximo fin de semana por allá. Yes, sir. Yes, sir. Before we go tonight, I would like to pray, and especially would like to pray for Yes, sir. Brother Elias Ciprian's daughter, Jennifer. Y antes de que nos despidamos esta noche, quiero que oremos muy especialmente por Jennifer, la hija del hermano Elías Ciprián. She was 5 months pregnant and she lost her baby last week. Ella llevaba 5 meses de embarazo y perdió a su bebé la semana pasada. Así es. Así So it's a very difficult time for Sister Yes. Jennifer and her husband and for Brother Elias and Yolanda and the family. Yes, sir. Este es un tiempo muy difícil para su hija Jennifer, su esposo, para el hermano Elías y la hermana Yolanda, su esposa. And so let's pray for them tonight, but if you would keep them on your prayer list and continue to pray for them, that God would help them through this difficult time. Amén. Vamos a orar por ellos esta noche, pero usted manténgalo en su lista de oración para que Dios les ayude en estos tiempos difíciles por los que están pasando. Thank you. All we can do is have faith and trust God and know that He knows what's best. Y lo único que podemos hacer es creer que Dios está en control y que Él pues tiene lo mejor para nosotros. Amén. Need to continue to pray for Brother Trevino in Brownsville. We need to pray for Sister Crafton in Little Rock. And I know there's many other needs. If someone wants to mention a need, pray for my trip in the Dominican Republic. We have a lot to do over there. I'm going to be over there for a while, and we have a big work, lot of work to do. Vamos a seguir orando por la hermana Crafton de Little Rock, por el hermano Treviño de Brownsville, y oren por este viaje que voy a hacer a la República Dominicana. Voy a estar allá algo de tiempo porque hay mucho trabajo por hacer. Also for Brother Glenn Goodwin, he needs our prayers. También vamos a orar por el hermano Glenn Goodwin, que necesita nuestra oración. The condition in his body, he needs prayer for. Él tiene una condición física en su cuerpo que necesita de nuestra oración para que Dios lo ayude y lo sane. All right, if everyone would turn on your microphones, let's pray together tonight and ask God to help us. Prendan sus micrófonos y vamos a Oh God, Jesus, we love you tonight. Oh, Thank you bendito for your seas. goodness, Father. Bueno, hermano Treviño, Oh está God, ask you to keep helping this ministry. por el viaje de hermano Smith a la República Dominicana, Señor. Ponga su mano en estas Úsalo para peticiones. la bendición de tu pueblo. Ponga su mano, Jesús. Oh God, Háganos uno en ustedes, Señor. Sánalo de ese cáncer. God, give her special Restáurenos en usted. this time, Blanco. Lord. En el Brother nombre de Elias, Jesús, tócalo, Brother Señor. Yolanda, Y denos A la una hija del mejor hermano visión. Elías, Señor, su bebé. Ponga su mano en nuestros enfermos. Familia del hermano Elías. Oh Cipriano. God, Difícil. Brother Tenga Spencer, misericordia. Prepáralo, Señor, para Sister que Craft, mandes a tener su bebé.
Keep working in Ayuda their a la lives. hermana Tenga Elías y a la misericordia. Heal their hermana bodies. En el Lord, poder de touch our assembly. Tenga misericordia. Oh, Lamb of God. Bendito sea. gloria y honra. Amén. Lead us and Amén. guide Gloria a us Dios, gloria a this Dios. trip to make it to the Dominican Aleluya, Republic. Lord, aleluya. that your help. Gracias. Amén. Ten misericordia. Oh, Lamb of God, we love you tonight, Father. Oh, Jesucristo, Jesucristo. Oh, Rima Hasala. Oh, Jesús. Hermano. Hallelujah. Oh, Jesús. Blessed be the Lamb of God. Thank you, Jesus, for your Oh, Jesús. Jesús. Aleluya. Jesus. hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know people have been praying for me for my congestion and all, but I want you to know I'm not completely well, but I'm much better. Yeah. Y sigan orando por mí, por esta congestión que tengo. No estoy completamente sano, pero sí estoy mucho mejor. Hallelujah. I'm Man. trusting God. He'll give me a complete healing. Oh, Jesús. Yo estoy On confiando this en que Dios me trip va to a the sanar Dominican por Republic. I completo. plan on coming home well. Yes, sir. Y allá en la Oh, República Dominicana, Good espero Lord. que Dios me va a sanar y Hallelujah. regresar completamente sano a casa. I believe Okay. it. Hallelujah. Ah, Okay. God bless you all. Ah. Dios los bendiga a todos. Amén, amén, amén. God bless you, brother. Bendecido. Good night. God bless you. Thank you, brother. Amén. Yes. Amén. Dios los bendiga, hermanos. I'll send you the recording on this Bible study as soon as I receive it. God bless you. Yo les mando el video en cuanto lo reciba, Amén. la grabación.